¿Qué tal a todos? Hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal, en que nos encontramos también durante este mes del Sagrado Corazón de Jesús, que nos ha ido introduciendo a esa experiencia del amor de Dios que nos llena de alegría, continuamos hoy con esta profundización en las constituciones del Concilio Vaticano II. Ya hemos hablado de este documento de la Constitución Dogmática de la Lumen Gentium, donde hemos encontrado pues lo que es la Iglesia. Ya también hemos meditado acerca de la Constitución Dei Verbum, acerca de la revelación, que también es una constitución dogmática que nos habla acerca de lo que Dios ha ido revelando a través de la historia y a través sobre todo de Cristo, la palabra hecha carne. El día de hoy vamos a hablar de una constitución no dogmática sino pastoral, la Constitución Gaudium et Spes, es decir, alegrías y gozos, y sobre todo la esperanza, ¿no? Esta constitución de alegría y esperanza, llamada en español, ya que en latín es Gaudium et Spes, es la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II. El tema principal de esta constitución es la Iglesia en el mundo contemporáneo, es decir, la Iglesia en relación con el mundo. Recordemos que el Papa Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, uno de los puntos principales era el diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo, y precisamente esta Constitución lo abarca de manera central. Esta Constitución fue aprobada por los padres conciliares y promulgada por el Papa Pablo VI el 7 de diciembre de 1965. El documento tiene la siguiente estructura. Tiene un proemio o prólogo o introducción, como lo conozcamos, donde va a hablar de toda la situación del hombre, cómo ve la Iglesia al hombre, y va desarrollando todo este tema a lo largo de esta introducción. Después consta de dos partes principales y una conclusión. En la primera parte principal se titula La Iglesia y la vocación del hombre, y esta tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla de la dignidad de la persona humana, es decir, cómo ve Dios al hombre, cuál es su dignidad como persona. El capítulo 2 habla ya no solamente del hombre como un ser individual, sino habla de la comunidad humana. Sabemos que la Iglesia ve a la humanidad como una comunidad, como una familia, aún siendo de diferentes países, costumbres, lenguas. La Iglesia siempre va a ver a la humanidad como una comunidad. El tercer capítulo habla de la actividad humana en el mundo, es decir, lo que el hombre hace en el mundo y cómo está llamado a realizarlo. Recordemos que el ser humano es la única criatura creada por Dios en la cual lo ha hecho partícipe y co-creador, es decir, Dios ha hecho la creación, pero llama al hombre a participar con él, a ser co-creador, es decir, con las cosas creadas que las vaya trabajando y manifestando de una forma diferente, ¿no? El capítulo 4 habla de la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, es decir, esa misión que Jesús le confió, cómo está llamada a realizarla en este mundo, y sobre todo con todos los retos que esto implica. La segunda parte de esta constitución pastoral
habla sobre algunos problemas más urgentes. Y vamos a ver precisamente cuáles son esos temas. Recordemos que estamos en una época de cambios sociales, políticos, económicos, de avances en la ciencia, en la técnica. De ahí el que estos temas urgentes los trate en esta segunda parte. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de la dignidad del matrimonio y la familia. Sabemos que ante todos esos cambios, cuando hay cambios a nivel de sociedad, hay cambios partiendo de la célula principal de la sociedad, que es la familia. De ahí la importancia de tomar este tema de la dignidad del matrimonio y la familia. El capítulo 2 habla del sano fomento del progreso cultural. Sabemos que hay un avance, cambios, conocimientos, crecimiento, pero ¿cuál es la manera adecuada de vivir esos cambios? Y precisamente por eso habla de ese fomento sano. El tercer capítulo habla sobre la vida económica y social, es decir, cómo se administran los bienes materiales, ¿no?, que Dios da al hombre en este mundo. El capítulo 4 habla de la vida de la comunidad política, es decir, aquellos que se les da el poder de servir al pueblo a través de la política. ¿Cuáles son los valores y criterios para llevar a cabo pues esta realidad del gobierno de las naciones, de los estados, de las ciudades? Y el capítulo 5 habla del fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Es decir, que uno de los principales bienes que se le da al pueblo, a la sociedad, es el fomento de la paz y también la promoción de todos los pueblos. Sabemos que cada pueblo tiene sus tradiciones, sus conocimientos, y que todo eso también es muy bueno que se siga extendiendo y promoviendo de una manera adecuada, haciendo la manera de la inculturación, ¿no? Es decir, cómo a través de esas tradiciones que están muy arraigadas en los pueblos, sobre todo aquí en los diferentes países, en México y en otros, cómo hacer y rescatar esas tradiciones que son importantes y cómo iluminarlas a la luz del Evangelio. De ahí la importancia de hacer esa promoción. Y finalmente viene una conclusión. Como vemos, es un documento que es netamente pastoral, es decir, tiene la intención de hablar acerca de todo lo que es la misión de la iglesia en el mundo. ¿Cuál es la manera de relacionarse de la iglesia con cada una de las realidades del mundo? Ya lo hemos visto, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, la cuestión del progreso. Sabemos que después ya con Juan Pablo II se llevará y se extenderá más cada uno de estos temas con las diferentes encíclicas que también ya Juan XXIII, Pablo VI harán acerca de estos temas. Como vemos, también la iglesia tiene mucho que decir a todas estas realidades del mundo y todas estas realidades de la sociedad. Por eso esta Constitución Pastoral de Alegrías y Esperanzas, recordemos que su nombre latín es Gaudium et Spes, porque sabemos que el lenguaje pues, de la iglesia oficial pues, es el latín, por lo cual pues, todos sus documentos empezaban con las primeras palabras con las que iniciaba este documento, era el título que le daban al documento. Y precisamente en esta introducción comienza diciendo los gozos y las esperanzas del hombre, ¿no? Es decir,
la Iglesia participa de esas alegrías y de esas esperanzas del hombre. No busca denigrarlo, no busca destruirlo, sino todo lo contrario. Precisamente la Iglesia responde a esas alegrías y esperanzas que el ser humano tiene. De ahí la importancia en que conocer este documento nos ayuda a descubrir cómo podemos participar y cómo podemos manifestar nuestra fe en todos estos ambientes de la sociedad. De ahí que este documento ha sido también fuente de otros documentos, encíclicas y exhortaciones de los diferentes papas, y que incluso en la actualidad sigue siendo un documento que aporta a la vivencia de la fe en medio del mundo. Por eso este documento es importante conocerlo, sobre todo porque en la actualidad se sigue viviendo esa separación que se ha dado con el laicismo, es decir, donde Iglesia y Estado han estado divididos o a veces hasta contrapuestos o opuestos, siendo que los dos han de buscar el bien del hombre. Por eso que ojalá al acercarnos a este documento, a esta Constitución Pastoral, podamos también nosotros entender cómo poder vivir nuestra fe y comunicarla en medio del mundo, también con todos los retos que esto implica. Que el Espíritu nos ayude y nos ilumine a través de este documento para poder practicarlo y vivirlo cada día. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.